Shabbat Shalom, nada más que nos siguen en este canal Kabbalah Yashua. Vamos a dar inicio rápidamente a un Shidur. Este día de Shabbat, 17 de Shabbat. Se parece la palabra porque es Shabbat, Shabbat es 7. Ahí tengo la palabra 7 en hebreo. Y vamos a tratar de explicar algo relacionado a las polaridades en la creación. Cuando me refiero a polaridades, es algo que conoce el mundo como la dualidad. La dualidad de lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo negro, lo blanco, etc. Esta dualidad de la cual está compuesta el universo, de la cual estamos compuestos nosotros, es electromagnetismo, son fuerzas, son energías, tenemos derecha, tenemos izquierda. Esta es la dualidad. También se llama extrapolación o ambivalencia, etc. Algo que se entiende de manera natural es que existe esta polaridad, esta extrapolación de las cosas, pero la parte central, la que equilibra a ambas cosas, es prácticamente lo que se desconoce. Pero vamos a ver esto a qué se refiere. Por ejemplo, vemos que en la Torá hay acontecimientos que ocurren en forma de historias, pero a veces no le ponemos atención en darnos cuenta que en el principio Adán y Eva estaban en un estado de conciencia llamado el paraíso. El paraíso, el jardín del Edén o el huerto. Bien, un lugar hermoso, obviamente, un estado de conciencia, de pureza, que terminó siendo un nacimiento en la tierra. Cayeron de ese estado de conciencia a un nacimiento en la tierra con un mundo físico, con 5 sentidos y por tanto con dolor, sufrimiento, digamos necesidades, ¿va? Pero ya sujetos al clima, al tiempo y otras cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que en las historias de la Torá hay algo bonito y después hay algo trágico. Es el paraíso, el Olam Abba, y después la caída en la tierra. Tenemos el acontecimiento de José, el segundo de Egipto, algo bonito, y después una esclavitud, algo trágico. Después tenemos algo bueno con Moisés y la entrega de la Torá, y después tenemos algo trágico con el becerro de oro. Y tenemos después el perdón de Dios, que es algo bueno, la entrega, ¿va? La bendición, la promesa de la tierra prometida, y después algo trágico, que es la caída del primer templo. Entonces tenemos que ver aquí por qué hay bueno, negativo, bueno, negativo. Es como si detrás de las historias hubiera energías. Perdón, vamos a ver cómo lo bueno es positivo, lo trágico es negativo. Desde nuestros 5 sentidos, esto sería así. Si vemos un acontecimiento de la Torá de esta manera, podemos entender que hay positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así. Estoy diciendo esto para que podamos entender cómo el sistema Pardes, en realidad el sistema Pardes, ¿verdad?, que son los niveles de entendimiento para estudiar la Torá, en realidad es un método científico. Es un método científico tal como el método científico de observación, de experimentación y de hipótesis. Un sistema científico. Bueno, aquí lo tenemos también y está representado por letras. Tenemos la letra P, la letra Resh, la letra
Dalet y la letra Sameh. Este es el inicio. Cada una de estas letras da inicio a la palabra Shad, Remes, Drash, Sot, los niveles de entendimiento. La Pei suena también como Fei, puede ser F o puede ser Pei. Vamos a poner P, la R. La Dalet es la D, la Sameh es la S. Entonces tenemos, vamos a considerar que aquí hay vocales. Ahí está, sería el sistema Fardés o Pardés, dependiendo la letra P, que ya hemos visto que con el puntito, que es una Q2, suena a P o a Fei, o como en español la F. Bien, aquí tenemos entonces el sistema Pardes o Pardes, que en realidad significa paraíso o huerto, ¿sí? Pero en otro, este es el nivel simple. Vamos a poner de otro color. Ahorita lo vamos a explicar. Este es el nivel simple. Este es el nivel simple. Esta es la pista, que es el remes, ¿sí? Este es el drash. Y este es el sot. El sot es el secreto. Bien, tenemos la historia. Por ejemplo, cuando leemos la Torah, tenemos una historia, algo simple, no hay profundidad. Es la historia de, por ejemplo, del profeta Jonás. Un profeta que no quería obedecer y que se lo comió un pez y fue arrojado al mar. Bueno, pues es una historia. El ser arrojado en el mar, vemos una historia, como la historia de Noé, como la historia de Abraham y todas las historias que leemos en la Torah. Este es el nivel simple, ¿sí? Es el nivel Shad, también es llamado Shad. Y de ahí viene la letra P, o la P, de Shad. La letra R surge de la de Remes. La letra Dale surge de Drash y la letra Sameh surge del Sol. Bien, entonces ahí tenemos el sistema que es la pista. Esta es la intuición, ¿va? Una pista, una intuición, y el Drash, que es la investigación. De aquí viene la palabra Midrash, los Midrashim, que es la investigación más profunda, es una aplicación alegórica de una exégesis profunda de la Torah. Cuando va más allá de lo que estamos leyendo, la Torah se convierte ya en una exégesis, una investigación más profunda que nos va a llevar a entender el Sot, la parte interna de la Torah. Vamos a ir al alma de la Torah. Aquí estamos en el cuerpo, aquí estamos en la sangre y aquí estamos en el alma, si así lo podemos entender. Cuando se trata de la Torah, nuevamente, tenemos las historias, tenemos lo que sería el remes y el drash, la intuición y la investigación como la sangre, es decir, la información, y finalmente el sot, lo que estaba oculto detrás. Por eso el sistema Pardes no es otra cosa que la palabra paraíso. De donde viene Adán y Eva, de un paraíso, un olam haba, un estado de conciencia. Así que el estudio de la Torah tiene que ver con diferentes niveles. Mientras yo voy leyendo el nivel simple, las historias, hay una intuición, hay una pista que me dice aquí hay algo más, hay algo más. Yo no creo que Dios haya querido relatar una historia para enseñarme que Abraham salió de Harán y a mí qué.
Entonces, empezamos a ver que aquí hay unas pistas en la misma lectura que nos llevan a investigar para poder descubrir el solo que verdaderamente estaba escondido debajo de las letras de estas historias que estábamos leyendo. Por ejemplo, hace 8 días yo decía que en la historia de la Torá el hombre representa al cuerpo, perdón, la mujer representa al cuerpo y el hombre representa al alma. Es decir, Abraham representaba al alma, mientras que Sara representaba al cuerpo. Y por eso le llamaba mi Señor, porque era el cuerpo que se estaba sujetando al alma. También, obviamente, como personas así se expresaban, era su Señor. Pero esta no es la enseñanza. La enseñanza no es la sujeción de una mujer a su esposo, o sí, pero en el nivel simple, en el nivel sod, en el nivel profundo, es que el cuerpo se sujete al alma, porque cuando es al revés, el cuerpo quiere placer y el alma sufre. Así no funciona. Primero placer y después ¿qué? Primero es el cuerpo. Esto se llama egoísmo, ¿sí? Por eso no funciona, porque la gente busca primero el placer y obedece pues a su cuerpo y el alma la tiene abandonada. Una vez que vimos este concepto, vamos a ver por qué tiene características el alma dentro de nosotros, nuestra alma. Yo la he ilustrado como una dimensión también, ¿sí? A veces como una yud o a veces como una same. Pero bien, vamos a pensar que en nuestra alma tenemos 3 niveles, que es el nefesh, ruach y neshama, ¿sí? Estos 3 a su vez son dimensiones. Es como un árbol de la vida dentro de un árbol de la vida. Es como si tuviéramos un árbol de la vida dentro de otro. Y finalmente, nuestra alma tiene esta estructura, pues, es una sola. Nefesh, ruach y neshama. Todo está dentro de todo. Y a veces lo he ilustrado también con el átomo como el inicio de la materia, porque es el que da inicio a la molécula, a la célula, a un sistema. Los sistemas respiratorio, digestivo, etcétera, forman un sistema mucho más complejo que es el ser humano. Finalmente termina con una corona, un kéter llamado neshama, el alma mental, la parte más elevada. Por eso es considerado el hombre un árbol que da fruto. El fruto es pues los pensamientos. Eso es el pensamiento, es el fruto. Y voy a leerles algo, porque me han preguntado por qué hablo mucho del átomo, ¿sí? Dice un cabalista muy importante: los cabalistas llaman a la energía necesaria para mantener un cosmos equilibrado el Or de Jokmah, la luz de la sabiduría. La estructura de Or de Jokmah, la luz de la sabiduría, es el equivalente cabalístico de la estructura del átomo, el esquema intrínseco que gobierna a toda la energía, la fuerza de luz iniciadora que es la semilla de la energía atómica, el descubrimiento de que los átomos están compuestos de 3 tipos de partículas elementales, protones, electrones y neutrones, que es una tríada. Antes le llamaba trinidad, pero la gente lo malinterpreta. Bueno, es una tríada, 3 elementos, 3 fuerzas, 3 energías, completamente en un equilibrio perfecto, ¿sí? Ha acercado a la física moderna a la Kabbalah. Esta tríada básica en distintas combinaciones forma la base de todo lo que existe, que nosotros entendemos como materia. Entonces, esta tríada en equilibrio, en hebreo la palabra átomo, que es átom, es algo sellado, algo
que está hermético, que está completamente inalterable, sellado. Es el equilibrio de las fuerzas del creador. Por eso, cuando hay un enriquecimiento de uranio, que es un proceso que hacen para alterar los átomos del uranio, lo que hacen es alterar su estructura. Pues cuando nosotros agarramos un átomo y lo tratamos de deshacer, alteramos su estructura, hay una explosión, hay una liberación de energía incontrolable. Este es el punto. La energía que libera un átomo es invisible a nuestros ojos el átomo. De hecho, el átomo es más pequeño, una milmillonésima más pequeño que la cabeza de un alfiler. Estamos hablando de algo muy pequeño. Pero cuando esta estructura atómica es alterada, hay una liberación de energía incontrolable, porque es el equilibrio de las fuerzas del creador en una estructura llamada átomo. Y el ser humano se ha obsesionado con este tipo de cosas. Pero ahora que la ciencia ha entrado dentro del átomo, se ha dado cuenta que en ese universo interno existe un abanico de posibilidades infinito. Estoy diciendo que dentro del átomo han encontrado la física cuántica y los experimentos que se han llevado a cabo y que han sido realizados, es decir, existe esto, es real, ocurre, sucede todo el tiempo, a cada segundo, el entrelazamiento cuántico, la telequinesis, la multilocación, el efecto túnel, son experimentos que funcionan. La teletransportación, todo esto es real dentro de la estructura subatómica de un átomo. Esto quiere decir que prácticamente están arañando lo que es la cuarta dimensión o el reino de los cielos, ¿sí? O sea, dimensiones internas. Y qué casualidad que la teoría más avanzada al respecto es la teoría de cuerdas. Hasta lo más profundo que han llegado dentro del átomo, se ha desarrollado la teoría de cuerdas que no puede ser explicada si no existen 11 dimensiones. Pues resulta que en el árbol de la vida tenemos 10 dimensiones y una sefirot entre Jochma y Binah que se llama Da'at. Es la oscilación entre el pensamiento de Jochma y Binah. Lo mismo que tenemos en nuestros hemisferios izquierdo y derecho, que es Jochma y Binah, y el entendimiento, que oscila de un lado a otro. Entonces hay 11 sefirot en el árbol de la vida. Esto no es casualidad. Es por eso que siempre estoy hablando del átomo, dando el ejemplo para que podamos entender cómo tiene un punto de partida, a partir de la materia. Si nos metemos dentro del átomo, estamos hablando ya de energía. Pero cuando hablamos del átomo para acá, estamos hablando de materia y del mundo físico tal y como lo conocemos. Ese mundo físico es el que ha diseñado nuestro cuerpo, pero también en la parte espiritual nuestra alma está formada de esta manera. Así es de que si vemos nuestra alma como una estructura de tríadas o de parsuf, que son 10 dimensiones, vemos que es como un regulador de energía, es como un regulador de voltaje, ¿sí? En donde hay un polo positivo y hay un polo negativo. Venimos de un mundo espiritual a un mundo físico que es negativo. No es negativo porque es malo, satánico, ni nada de eso. Es una energía simplemente que no hemos podido comprender todavía. Pero de eso se trata el estudio del sistema Pardes, que nos ofrece el sistema Pardes. Irnos introduciendo cada vez más en el conocimiento del Sol.
el secreto, lo que Dios quiere mostrarnos. Estamos en el tiempo en donde la Neshama de la humanidad está preparada para esta información increíble y sorprendente. Tal vez a algunas personas les hace difícil lo que aquí escribimos, ¿va? Palabras en hebreo, con letras, con gematría, con dimensiones, pero es que para allá va la humanidad, amados. Yo quisiera enseñar con palitas y bolitas y decir 100 citas bíblicas para poder sostener un pensamiento. Pero ese tiempo está quedando atrás porque no ha funcionado. Es, es la religión, es algo religioso. La letra mata y los mantiene en un estado de letargo y por lo tanto también con un pensamiento y una conciencia cauterizada, únicamente controlándose con una pastilla para equilibrar la emoción, el miedo y el terror que provoca este mundo. Entonces, cuando nosotros vamos al sol, nos damos cuenta que hay un Dios completamente diferente al que nos había programado, ¿sí? La televisión, los paradigmas, los dogmas, los conceptos equivocados o tal vez obsoletos, no lo sé, aunque nada de esto ha sido malo, porque por eso ahora estamos aquí. Pero bien, es como una pila, ¿sí? Es como una pila. Imaginemos que esa es nuestra alma, como una pila que está equilibrando esto. Obviamente, si la pila está baja, tiene una polaridad negativa. Si la pila está espiritualizada, tiene una polaridad, perdón, positiva. Es una actitud. Esa actitud provoca un estado de conciencia, por lo menos alegría, shalom, que esta es la parte más importante que hace 8 días comenzamos explicando acerca de las letras hebreas, porque tienen su correspondencia con la creación en el universo. No solamente son 7 letras que se producen de forma gutural, dental, labial, paladar, es decir, la fonética de 7 letras, también corresponden a 7 planetas, que son los 7 días de la semana. Las 12 letras simples tienen que ver con los 12 meses del año, con las 12 constelaciones, con los 12 patriarcas, y toda es una estructura que es una subestructura, a su vez que se hace una subestructura. Todo se va subestructurando hacia adentro o hacia afuera, en forma de contracción o en forma de expansión, ¿sí? Lo podemos entender como la luz también, la luz que ilumina o la luz que se apaga y se difumina. Pero también es una vibración que se expande o una vibración que se contrae. Tiene muchas formas de entenderse, ¿sí? Pero al final de cuentas siempre son energías. Estas energías son letras. Estas letras también son elementos, también son virtudes. Todas las letras hebreas son una emanación del Creador. Y la emanación más potente es la del tetragramatón, Yud Ke Bajé. Por eso es el nombre sagrado, el que está en Keter. Es el mundo de Atzilú, el mundo de la emanación, pero no es Dios. No es Dios en su máxima, no sé cómo llamarlo, su máxima emanación. No, o sea, Él es infinito, ya no le podemos poner nombre, ya no le podemos llamar energía, luz, fuerza, espíritu, ya no hay palabras humanas que puedan describir. Por eso es que el judío no menciona la palabra, el nombre sagrado, no porque la boca, la lengua se va a hacer chicharrón o porque soy indigno, no se trata de eso. Se trata de que el nombre sagrado es la emanación más potente para que el ser humano pueda llegar a esa luz, a esa energía, a esa expresión, a esa manifestación. A Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Es luz inaccesible y los Yehudí le llaman el Altísimo. Por lo tanto, no tiene un nombre. No podemos decir quién es, cómo es, qué forma tiene. No hay palabras ni nada que pueda contener
lo que Él es, lo que Él es, lo que Él representa. Cuando le ponemos nombre, lo estamos conceptualizando, estamos degradando ese poder, esa energía, ese infinito, ese todopoderoso a una palabra. Y esto no existe. Bien, podemos entender entonces cómo nuestra alma, ¿sí?, concentra las energías de bueno y malo, y lo que hay que hacer es un equilibrio entre ambas, entre una y otra, ¿sí? Aquí tenemos el nefesh en la parte baja y acá tenemos la neshama. También es el cerebro. También en nuestro cerebro. Digamos que el cerebro está en dos hemisferios, ¿sí?, que tiene un polo positivo y uno negativo. Este es Jomá y este es Binah. En nuestra mente, en nuestra cabeza tenemos un Jomá y tenemos un Binah. Es por eso que esta inteligencia, si fuera una letra, dijéramos que fuera una letra Yud, vemos que una tira para el mundo y la otra es para el mundo espiritual, vamos a poner. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro Da'at, que dijimos hace rato que es una onceava Sefirot? El Da'at está aquí en el centro. Tenemos que tener un equilibrio entre estos dos mundos. Ahora lo vamos a representar de otra forma. Con una letra. A veces he explicado las dimensiones con líneas. Esta es la dimensión espiritual. De esta línea para arriba es luz. Tenemos una línea vertical y tenemos una línea nuevamente horizontal. Esa sería la letra B. La letra B. Es por eso que es la letra con la que comienza el Bereshit. Una dimensión espiritual, una dimensión física y la conexión entre ambas, que es una letra Ba. Recuerde que todas las letras comienzan con una Yud, así que tenemos aquí una Yud. Tenemos el mundo del pensamiento, el verbo y la acción. El ser humano es el verbo, es el que está en estos dos mundos, es la unión de estas dos dimensiones. Aquí tenemos una letra formada por una Yud, que es una Ba, y aquí también, como si fueran puras letras Ba. Los cabalistas llaman a la letra Bet como la casa que está, la columna derecha es el Gesed, es la misericordia. Esta es la conexión. El lado izquierdo es la maldad. Pero como el hombre tiene esta capacidad de conectar, ha habido muchos maestros que nos han ayudado con este asunto de la conexión con el Creador, y ahora vemos que cada vez esta letra con la que empezó el Bereshit, el inicio de la creación, en realidad está hablando de una dualidad. Por eso tiene un valor de 2. Incluso el 2 se parece a la letra y tiene esa energía de la dualidad con la cual comenzamos. Arriba, abajo, lo no manifestado, el mundo manifestado y la conexión entre ambas. Entonces, la palabra Beit, ¿va?, que empieza con la letra B, la palabra Beit, esta es una Ta.
Bet. Es la dualidad, una dimensión y un final. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El pensamiento, el verbo y la acción. La acción representa el final, la Yud representa la dimensión cósmica en la que vivimos y la Bet es todo, unificado, todo. La Bet, la dualidad del universo, la dualidad que existe entre lo bueno y lo malo, el electromagnetismo, el átomo. Ahora, hay letras que tienen cualidades y que hemos enseñado, por ejemplo, la letra Same, que es llamada la luz, es una luz. Todas las letras son una luz, pero vamos a entender algo. Esta es la conciencia B que termina, es una dimensión. A ver, aquí tengo una notita. Ya dijimos que es la casa de Dios y esta es la Bet cósmica. Es una letra que contiene energía, que está hecha de energía, pero comienza con una Yud, ¿sí? Y si la última letra de abajo sería como una Bab horizontal, entonces tendríamos 3 Bab, ¿sí? Bab, Bab, Bab. Sería como un 666, pero no es un número satánico. Estamos hablando de una dimensión física, el mundo cósmico, pero se llama la Bet cósmica, está expresando la dualidad del universo. Pero este universo está a su vez encerrado dentro de una Same. Esta a su vez va a estar encerrada de la luz de la sabiduría. La Same es llamada en la Kabbalah la luz de la misericordia, que está un poco menos de la luz de la sabiduría. Si se da cuenta, todos son letras, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo el mundo que conocemos son dimensiones. Desde la conciencia Aleph, que es la letra Aleph, es más allá de lo que nosotros podemos ver y entender, más allá. Y nosotros vivimos en este espacio cósmico de cada una de las letras hebreas, que aparte tienen una polaridad, se convierten en positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta que termina siendo el mundo físico. Esto es lo que se conoce como la contracción de las energías. Podemos entender, pues, entonces ahora los acontecimientos que pasaron, las historias que están en la Torá, que era algo bueno y después se convertía en algo trágico y después se convertía en algo bueno y después se convertía en algo trágico. Esta sucesión de eventos nos indica también un mundo paralelo, un mundo espiritual, en donde hay una manifestación de energías que se van equilibrando para finalmente dar forma a un mundo como el de nosotros, complejo, incompleto, y que lo que hay que hacer es, a través de esta conexión que es el hombre, que es el verbo, que es la va, entre el mundo espiritual y el mundo físico, es el equilibrio de nuestro mundo, ¿sí? Por eso en el árbol de la vida, el mundo Malhut está en una parte inferior, pero se ve aislado. En realidad es igual que el átomo. Pensaríamos que el átomo en el espacio exterior no tiene gran función, pero en realidad es conciencia, es el inicio de la materia, pero también es eterno. Aquí está el punto. El átomo en el espacio es eterno.
no tiene fin, no tiene para cuándo morir, porque está sellado por el Creador. Es así como funciona también nuestra alma. Nuestra alma es eterna porque está sellada por el Creador, pero a final de cuentas está en una frecuencia muy baja. Y así como el átomo necesita adherirse a otros átomos para formar una molécula y después una célula y después un sistema, ir creando vida e inteligencia, también nuestra alma tiene que aprender de este conocimiento que está en la Torah. Es por eso que comenzamos con los niveles de entendimiento, que es el sistema Pardes, porque el sistema simple, las historias, esa es la cáscara, es la clipa. Una vez que vamos más allá de la cáscara y empezamos a entrar al Dremesh, vemos entonces que hay un universo que nos espera de sabiduría. Eso es luz para nuestra alma. Y estamos como uniendo átomos a otros átomos para formar conciencia y formar materia. En este caso el alma lo que forma son vestiduras de luz, se va vistiendo de luz. ¿De cuál luz? De la del conocimiento del Creador, porque vemos que no solamente es información, sino que las letras, las energías, las fuerzas, las leyes que operan en el universo, a final de cuentas, están imbuidas, están insufladas, están recargadas de un eterno amor para formar algo perfecto, para crear algo perfecto. Este es el propósito del Creador, ir de menos a más, aunque parezca que lo menos es insignificante, suena hasta absurdo, como que no tiene sentido, pero en su inteligencia va haciendo una estructura, va uniendo fuerzas, elementos para hacer algo perfecto, que termina finalmente siendo una entidad inteligente llamada el ser humano. Espero haberme dado a entender con estos conceptos. Que el Eterno les bendiga y les guarde.